Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes, doña Lila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Esta iniciativa está dirigida a que se concluyan los trámites necesarios, esos estudios e informes, para obtener la declaración de bien de interés cultural de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad de Cabreriza, en Berlanga de Duero. También entendemos que es estrictamente necesario, para evitar a toda costa que se desmorone la cúpula de esta iglesia, evaluar el estado de ruina en el que se encuentra y llevar a cabo las medidas necesarias para evitar su derrumbe. Todo esto, por supuesto, de la mano del propietario del edificio. Estamos hablando de una iglesia que tiene un gran valor como parte de nuestro patrimonio cultural, un monumento que se encuentra en un estado de conservación deplorable y que, de hecho, amenaza con derrumbarse y desaparecer prácticamente ya. El edificio actual data de mediados del siglo XVIII, cuando se realizaron ampliaciones significativas bajo el patrocinio de María Lucía Tellez Girón y Fernández de Velasco Tovar y Guzmán, marquesa de Berlanga. Este mecenazgo explica la sorprendente opulencia artística que se encuentra en un enclave tan remoto. El templo destaca por sus dos cúpulas barrocas ricamente decoradas, una sobre el crucero y otra en una de las capillas laterales. Estas cúpulas presentan intrincados motivos vegetales, representaciones religiosas y vivos tonos azules que aún resisten al paso del tiempo. Estas decoraciones son testimonio de la maestría de los artesanos de la época y constituyen un ejemplo único del barroco rural español. Además de las cúpulas, la iglesia posee una espadaña. El interior del templo, aunque despojado de muchos de sus elementos originales debido al expolio, aún muestra restos de altares y una decoración mural que, a pesar del deterioro, permite vislumbrar su antigua grandeza. El templo presenta una sola nave con añadidos como capillas y sacristía. La cúpula principal, a la que he hecho referencia antes, se encuentra situada en la zona del crucero y exhibe una decoración que combina escultura, arquitectura y pintura en un ejercicio completamente barroco. Desde las pechinas se aprecian elementos vegetales moldeados que recorren sus nervios, combinados con pintura en tonos azules y ocres. En las pechinas se encuentran representadas escenas bíblicas enmarcadas en círculos. Y en cuanto a la segunda cúpula, aunque sencilla, también presenta nervios que forman gajos coloreados en tonos ocres, marrones y rojizos, con representaciones religiosas en sus pechinas. A partir de la década de los 70, Cabreriza quedó deshabitada, lo que la llevó al progresivo abandono y deterioro de su patrimonio arquitectónico. La Iglesia no ha sido ajena a este proceso. Las inclemencias del tiempo, la falta de mantenimiento y el expolio, como he mencionado antes, han causado daños significativos en su estructura. El tejado presenta graves desperfectos, bóvedas falsas se han hundido, las cúpulas muestran grietas alarmantes y el suelo está levantado. La espadaña, golpeada por los años, amenaza con desplomarse y las filtraciones han abierto grietas que ponen en jaque su estabilidad. Voy a mostrarles fotos de su interior de hace 6 días para que vean qué maravilla de iglesia y cómo está ahora mismo. Esta maravilla se encuentra dentro de esta iglesia, estas pinturas. Y aquí ya vemos que el falso techo se ha caído. Hay una grieta bastante importante y si no ponemos remedio se hará más grande y posiblemente se derrumbará la iglesia. Este es un detalle que está también allí, en esta bóveda. O sea, es una maravilla en cuanto a escultura y pintura, como he mencionado. Esta es otra vista de la iglesia. Aquí a lo lejos, luego lo mostraré más detalladamente, se ve que ya se ha caído el techo. Este es otro detalle de la otra, para que vean qué pinturas. Otros arcos. Aquí se encuentra lo que era el coro y cómo está ahora mismo todo. No queda ni suelo. Y aquí el gran agujero que hay, que se ha caído el techo. Para que vean qué iglesia tan bonita, cómo está ahora y lo que fue en su tiempo. Lamentablemente, como pueden ver, el estado de conservación es deplorable. Además, en cuanto a las sustracciones que se han realizado a lo largo del tiempo, han sido importantes.
Destacar de ellas, en el año 2000 fue robada la pila bautismal y en el año 2011 fueron robadas 2 campanas de finales de los siglos XVIII y XIX. Pero a pesar de estos robos, la estructura aún conserva, como han visto, su majestuosidad original. Afortunadamente, algunos elementos destacados se encuentran custodiados en Berlanga de Duero y en el Museo Diocesano del Burgo de Osma. Sin embargo, la estructura principal del templo está en riesgo de colapso y especialmente ante la llegada del invierno, ya que el peso de la nieve o el hielo podrían provocar el hundimiento de las cúpulas. Por suerte, de momento no ha nevado en Soria, como digo de momento porque para hoy se prevén importantes nevadas. Los pocos propietarios que aún poseen propiedades en Cabreriza han intentado sin éxito restaurar el edificio y por eso acudimos a esta comisión nosotros para pedir el amparo de la Junta. Porque consideramos que ante esta situación la Junta de Castilla y León inicie y resuelva antes de que termine la presente legislatura los trámites necesarios para la declaración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabreriza como bien de interés cultural, tal y como establece la legislación vigente en materia de patrimonio cultural. La Ley 7/2024 de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artículo 29, establece que en el procedimiento de declaración de bien de interés cultural debe realizarse un trámite de información pública por un plazo mínimo de un mes, así como un trámite de audiencia al ayuntamiento o ayuntamientos correspondientes, además de a los interesados. La declaración de un bien como bien de interés cultural implica su inclusión en el registro de bienes de interés cultural de Castilla y León, lo que conlleva una serie de medidas de protección y conservación específicas. Además, esta declaración permite acceder a ayudas y subvenciones destinadas a la restauración y mantenimiento del patrimonio cultural, facilitando la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas para garantizar la preservación de estos bienes. En este sentido, el título segundo y el título tercero de la mencionada ley. En cuanto al punto segundo que hemos propuesto, estamos hablando de una evaluación que debe incluir un análisis detallado de la estructura del edificio, identificando las áreas más vulnerables y determinando las intervenciones prioritarias. Entre las medidas más urgentes se debería considerar la consolidación de las cúpulas y la reparación de la cubierta para evitar filtraciones de agua, así como la restauración de elementos decorativos y estructurales que se encuentren en riesgo. Es fundamental que estas acciones se realicen con criterios de conservación y restauración adecuados, respetando la integridad y autenticidad del monumento. La realidad es que la provincia de Soria alberga un patrimonio histórico, artístico y cultural que se extiende desde la prehistoria hasta nuestros días. Si se gestionara adecuadamente, podría convertirse en un recurso económico y turístico vital, contribuyendo a incentivar la economía y dar publicidad a la provincia. Pero la realidad es que prácticamente todas las propuestas que traemos a esta comisión para obtener declaraciones de bien de interés cultural son rechazadas, impidiendo que se proteja y fomente nuestro patrimonio cultural. De hecho, gran parte de ese patrimonio, especialmente el rural, está compuesto por pequeñas iglesias y ermitas, la mayoría en estado de ruina y a punto de desaparecer. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Cabreriza, es un claro ejemplo de esta situación. Por ello, esta petición se fundamenta no solo en que se encuentra ubicada en el despoblado de Cabreriza, sino en un incalculable valor histórico, artístico y cultural que tiene este templo barroco del siglo XVIII y que representa para nuestro patrimonio, así como la necesidad de tomar cartas en el asunto con carácter urgente para evitar que se derrumbe, algo que parece que va a tener lugar con carácter inminente. Por eso, esta declaración de bien de interés cultural le permitiría, como he dicho, acceder a recursos y mecanismos legales para su protección, así como a la obtención de financiación pública y privada y a la implementación de medidas de conservación urgentes. Por ello, entendemos que nuestra petición es la vía más adecuada para evitar la ruina de esta iglesia y espero y confío en que nos apoyen en el intento de repararla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Procurador, don Francisco Igea Arisqueta. Bien, señora García Macarrón, me encuentro, de decírselo, menos mal de dudas, perplejo. No sé muy bien qué hacer, porque yo, que no es que sepa de todo, como dicen algunos, yo es que estudio, y escucho con atención los debates de las Cortes. Y claro, a lo largo del día de hoy pues, he aprendido cosas
que me hacen dudar sobre su proposición, porque si yo defiendo la conservación de la cúpula de la iglesia de Cabrerizo, es que quiero acabar, y no creo en el desarrollo de nuestra Santa Madre Iglesia, con el mismo silogismo pedestre que se ha utilizado aquí, que si defiendes los silos, pues entonces es que no quieres que crezca la agricultura. No, puede ser. Entonces puede ser que alguien llegase a la conclusión que defender una cúpula como parte de nuestro patrimonio, pues, en fin, es contrario a nuestra Santa Madre Iglesia, con lo cual yo me encontraría en un dilema moral de grandes dimensiones. No creo mucho en los silogismos pedestres, pero bueno, este me preocupa. Es un silogismo pedestre que me tiene inquieto. Sí, esto pudiera suponer un ejemplo de tanatoturismo, como se ha hablado aquí, ¿no? Ese amor por las cenizas. Bueno, tanatoturismo es decirle que si ustedes lo buscan en Google, el ejemplo más paradigmático del tanatoturismo es Auschwitz. Oh, sorpresa, señor Suárez Arca. Oh, sorpresa. Pero quizás podríamos tener otros ejemplos de tanatoturismo en la comunidad, ¿no? Como la pirámide de los italianos, en realidad es una pirámide funeraria. Eso sí es tanatoturismo. Una pirámide funeraria hecha en homenaje a quienes murieron luchando contra la democracia en este país. Eso es tanatoturismo. Por tanto, ¿qué hacer con la cúpula? No lo sé. No lo sé. Esto quizás, si decidimos votar a favor de conservar la iglesia de Cabrerizos, ¿no? Es como si tú pretendes conservar Stonehenge y claro, ya no puedes estar a favor de los observatorios astronómicos, ¿no? Entonces, estoy, en fin, en un mar de dudas. Nosotros no queremos que nadie tenga la más mínima duda que estamos a favor del progreso de nuestra comunidad, de su agricultura, y que, por tanto, nos preocupa quienes ponen aranceles al vino en la comunidad, ¿verdad, señor Suárez Arca? Quizás es más amenaza Trump, pregúntelo en Protos, por ejemplo. Pregúntelo en Protos. ¿Cuál es la amenaza para nuestra agricultura en este momento? Pero no sé, no acabo de decidirme. Espero con ansiedad la explicación de nuestros compañeros en esta comisión para saber, en fin, a qué atenerme. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don Miguel Suárez Arca. Muchas gracias, señor presidente. Como usted sabe, señor Igea, disfruto mucho de nuestras discusiones y no soy una persona de enfado fácil. Por lo tanto, no tengo problema en discutir estas cosas con usted, aunque ya le digo que intentaré no desviarme demasiado para no centralizar en asuntos distintos la discusión sobre la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo UPL Soria. Simplemente decirle que, bueno, que yo entiendo que en esta Cámara virtudes como la modestia o la humildad son virtudes escasas. Se reparte, o por lo menos están mal repartidas. Ya sabemos que en ese aspecto Dios nunca ha repartido las cosas de manera equitativa entre todos y la comprensión profunda, por lo que veo, también es una virtud escasa. Las generalizaciones indebidas, como usted bien sabe, son falacias, pero bueno, las falacias lógicas igual se le escurrieron en ese estudio al que usted se refería. Y ¿qué decirle de ese tanatoturismo de... Veo que hemos apagado la luz para darle una situación un poco más tenebrosa a esta discusión. Solo decirle que, y esto sí que es cierto, porque además creo que lo comparto con usted, no me ha gustado la comparación con Auschwitz. Yo he podido visitar el campo de concentración de Auschwitz, un lugar donde se cometió una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, aunque yo ya sé que usted, en el plano de pueblo judío, Israel, etcétera, ha hecho comparaciones tampoco muy acertadas en el corto plazo y no creo que sea una comparación adecuada. Yendo a la iglesia que nos ha explicado la señora García Macarrón y no yéndonos más por los cerros de Úbeda, le agradezco al presidente que nos haya permitido dedicar un par de minutos a esta discusión de fondo. Sí que me gustaría decirle, como ya le he dicho al principio de la comisión, lo he hablado con usted, que alejándonos del asunto de fondo, de si esta iglesia requiere o
cumple con los requisitos para tener la protección de bien de interés cultural, ustedes y yo sabemos que los responsables de la conservación de esta iglesia son sus propietarios, porque al final entendemos, en la medida de lo posible, por el texto de su propuesta de resolución, que lo que ustedes pretenden es que esa declaración de bien de interés cultural sirva para evitar, evidentemente, el derrumbe de esta iglesia, que ustedes consideran que es un patrimonio a conservar, cosa que es legítima, pero que sabemos que la herramienta de bien de interés cultural no tiene esa función. Su función esencial no es la de evitar el derrumbe de ese bien, sino la de englobar, por una serie de características específicas, el bien concreto en una protección determinada que establece la Ley de Patrimonio. Por otro lado, y lamentando esta situación porque, como le dije también previamente, le puedo poner el caso de los cortines del Rial, que yo mismo defendí en esta comisión, unos cortines que también están en un despoblado, en medio de la montaña, en ese caso en Torre del Bierzo, y que también se encontraban en una situación enormemente precaria en el momento que se inició el expediente, se estudió y posteriormente se les declaró como bien de interés cultural. Nosotros no creemos que los procedimientos deban iniciarse en esta Cámara, en esta comisión. Creemos que esos procedimientos se deben iniciar ya sea por asociaciones, ya sea por grupos políticos que en un momento determinado crean que tienen esa labor. Nosotros lo hemos hecho como grupo político en algunas ocasiones, aunque evidentemente a título individual, no como la persona jurídica del grupo parlamentario, ni muchísimo menos. Lo han hecho personas individuales, como en el caso de los cortines del Rial, donde es una persona individual la que elabora esos informes, los pide, se interesa por este bien en concreto y posteriormente inicia los trámites en la Consejería, y nosotros creemos que ese es el camino adecuado para iniciar los trámites para la potencial declaración. Se lo hemos dicho en el pasado en otras proposiciones similares. No es estar en contra de la protección, cosa que en definitiva ninguno en esta Cámara deberíamos decidir, deberían ser los técnicos de la Consejería, y en esencia lo son, quienes determinan si se cumplen o no los criterios para recibir la protección de bien de interés cultural o alguna otra protección en caso de necesitarse, pero creemos que el inicio del trámite, y aquí sí me voy al tecnicismo, señor Igea, en ese aspecto, lo he dejado para esta intervención, como le dije en la anterior, creemos que el cauce correcto, el adecuado, por lo menos el más oportuno, es que ese expediente se inicie directamente en la Consejería por parte de los individuos que quieran promoverlo, y posteriormente nosotros en esta comisión podemos apoyarlo o no sin entrar a dilucidar si se cumplen o no los requisitos para que tenga esa protección. Lamentándolo mucho, por estas razones votaremos en contra de su propuesta, como le digo, sin entrar a valorar si se merece esa protección o no. Y simplemente, para terminar, recordar que esa transmisión del fuego es un concepto metafórico. Entiendo que también las metáforas a veces se nos escurren y pecamos de literalidad. No era la intención. Y, de verdad, sigamos transmitiendo el fuego, no adoremos las cenizas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Procurador, don José Ignacio Martín Benito. Muchas gracias, señor presidente. Saben sus señorías que no acostumbro mucho a leer las intervenciones, pero ayer, a la hora de tomar notas y preparar la intervención de esta mañana, pues hice una reflexión que me van a permitir ustedes que, saltándome la costumbre, se la lea, porque no quiero dejar ni una coma. La iglesia de Cabreriza, en la provincia de Soria, fue construida en el siglo XVIII bajo la financiación de la marquesa de Berlanga y destacaba por sus dos cúpulas ricamente decoradas. Hoy, cerca de 300 años después, está arruinada y el pueblo abandonado. Dado su estado de conservación, está incluida en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra desde el 19 de diciembre de 2019. La situación de la iglesia de Cabreriza es el ejemplo paradigmático de cómo afecta y afectará la despoblación al patrimonio histórico y cultural de este país y de esta comunidad. Es el sino del abandono de los lugares.
Cuando el hombre marcha, la naturaleza, desbordada, lenta y pausadamente, impone su reinado y el azote del tiempo y de las inclemencias atmosféricas se ceban con los edificios, provocando su deterioro y ruina progresiva. Eso y el expolio, verbigratia las campanas, que ya no tienen por quién doblar, porque no hay ni gente ni campanas. Homo hominis lupus est, frase atribuida a Plauto. Cuando no hay mano que las sustente, que las mantenga y que se ocupen de ellas, las edificaciones entran en un proceso de ruina irreversible, para llegar un día en que, como decía Lucano, etiam ruina periere, hasta las ruinas perecieron. Es una lástima que las creaciones más bellas, salidas de la mano del ser humano, estén condenadas a desaparecer. Las causas: un incendio, un terremoto, un vendaval, el paso del tiempo y del olvido, el abandono. En suma, finis gloriae mundi. Ahí está, viendo pasar el tiempo, no la Puerta de Alcalá, sino a la iglesia de Cabreriza, testigo mudo de lo que un día fue un pueblo lleno de vida. Una comunidad que levantó su templo, orgullosa debía sentirse cuando las gentes alzaran la vista y contemplaran la belleza de su cúpula barroca. Pero todo tiene su alfa y su omega, todo principio tiene su fin. Las gentes abandonaron su secular solar en busca, quién sabe si de nuevas oportunidades que garantizaran su supervivencia, pues ésta ya no la encontraban donde habían tenido siempre su sustento y modo de vida. Al pueblo deshabitado llegan ahora los visitantes por una pista de 7 kilómetros sin asfaltar, buscando quién sabe si paraísos perdidos o simplemente reencontrarse con el silencio y la emotividad y melancolía que produce la visión de un pueblo fantasma, con su iglesia arruinada, vencida de la edad y con la cúpula a punto de desplomarse. Es el sino del tiempo, que se va como el agua entre las manos. Efectivamente, tempus fugit. Aquí cobran fuerza los versos de Francisco de Quevedo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que muchos habrán lanzado impotentes en medio de aquellos campos de soledad. Otros habrán recordado los versos de Rodrigo Caro ante las ruinas de Itálica. Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. O, como decía Cernuda, ¿cómo llenarte soledad sino contigo misma? Lo que ahora es, tal vez mañana no sea. Lo que ahora existe llegará un día más pronto o más tarde que desaparezca. Y lo que desaparece, si no se recuerda, se olvida. El ser humano se resiste al olvido. Clamamos por la pervivencia de las cosas. Ahora, por la iglesia de Cabreriza, que comenzó a entonar su requiem cuando sus gentes la dejaron abandonada a merced de los embates del tiempo y de la indiferencia o expolio de los lobos o de los hombres. Algo habrá que hacer para que no desaparezca, decimos, y miramos en derredor intentando encontrar una respuesta, y lo pregonamos a los cuatro vientos, y los medios informativos amplifican la llamada de socorro, y lo mismo hacen las asociaciones y hasta los grupos parlamentarios, es decir, nosotros esta mañana, en este caso, Soria ya. Y pedimos que la declaren bien de interés cultural y que se intervenga para detener el proceso irreversible de su desaparición. Prolongar la agonía de un edificio que tuvo un fin, que prestó un servicio a unas gentes que ya no están, que se fueron. Señorías, por nosotros no va a quedar. Somos solidarios con esas voces que se resisten a que las ruinas desaparezcan, aunque sabemos que están condenadas a su desaparición. Quizás
somos conscientes porque estamos pensando en la propia supervivencia de la especie. Pero termino con la frase que les recordaba de Lucano. Etiam ruina periere. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora, doña Beatriz Coelho. Gracias, presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la presentación que nos ha hecho la ponente sobre esta iglesia, con las fotos que nos ha mostrado, y también a don Ignacio Martínez Benito, que la reflexión que ha hecho ha sido magnífica, ha sido muy bonita de escuchar, aunque no estoy de acuerdo con ella, sobre todo en el final, como seguramente ya se imaginará. En cuanto, centrándonos un poco en la PNL, en relación al primer punto, donde se solicita por parte de la ponente la propuesta de resolución que se declare como bien de interés cultural la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, sí que me gustaría remarcar que, como todos sabemos, para declarar un BIC debe de basarse en la concurrencia de una serie de valores singulares, una serie de valores relevantes de los bienes, además que deben ser todos ellos analizados pues, desde un punto de vista de esa excelencia patrimonial que pueda tener en toda Castilla y León, y no solamente de esa excelencia que pueda ser para los habitantes de una localidad en concreto. También debe basarse, y se basa, por supuesto, en criterios técnicos y no en oportunistas. No consta, además, tampoco en este caso la petición por parte del propietario. En definitiva, señorías, yo creo que nos deberíamos de preguntar qué hace verdaderamente singular y relevante a ese bien y cómo contribuye a la identidad cultural y a la memoria colectiva. Estas son algunas de las preguntas que nos deberíamos realizar antes de solicitar o antes de declarar un bien como bien de interés cultural. Y creo, señoría, que en este caso, a pesar de todo lo que aquí se ha dicho y lo que se ha mostrado, y es cierto que las cúpulas son magníficas, también es cierto, y creo que todos lo hemos también dicho y reconocido, que la propia Iglesia, las cúpulas, incluso que ya están bastante rasgadas, usted nos ha enseñado algún agujero que tienen las mismas, aunque las fotos que hemos visto no lo hemos visto en concreto, pero es cierto que la iglesia está totalmente derruida, las puertas están rotas, el suelo está todo levantado, las paredes están, o sea, no existe prácticamente iglesia. Por lo tanto, señoría, aquí lo que habría que hacer es una prácticamente construcción entera, hacer una nueva construcción que, como todos sabemos, supondría una inversión millonaria. En relación al último lugar sobre este punto, en cuanto a la declaración de BIC, creo que también implica que cuando un mueble tiene esa categoría, se refiere a que tiene una serie de elementos de excelencia y de gran interés cultural que hay que proteger. Es cierto que hemos visto, todos estamos de acuerdo, que las cúpulas son especiales, pero si al final todos los bienes culturales de la comunidad, especialmente en este caso de Soria, que como usted ha dicho, hay un excelente patrimonio y muy amplio patrimonio, al final es declarado BIC, esa categoría de excelencia que lo haría especial, que le daría esa protección por ese valor especial, pues también se llegaría a perder y no tendría ningún sentido declarar ya los bienes BIC, porque si todo es BIC, al final nada es BIC. Por ello, creemos, señorías, que dicha declaración debe basarse en esos criterios y valores relevantes y, por tanto, no vamos a apoyar este primer punto. En relación al segundo punto, que tampoco lo apoyaremos, puesto que, como le he dicho, el estado actual es total y absolutamente ruinoso, pues costaría una inversión millonaria y, evidentemente, estamos hablando de una administración pública que tiene un presupuesto limitado, que siempre tiene que priorizar cuáles son las actuaciones, que aquí en todas las comisiones que tenemos siempre se está solicitando, pues eso, inversiones de reparación, de conservación y de mantenimiento, que se atenderá
todo con el innumerable patrimonio cultural que tenemos en Castilla y León, no sé si llegaría ni siquiera con todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, señorías, en este caso, como digo, atendiendo pues un poco tanto a la inversión que sería necesaria, al estado de conservación en que se encuentra, a las necesidades de priorizar las inversiones, evidentemente no podemos apoyar esta proposición no de ley. Además de que, como también todos sabemos, todas las actuaciones que se realizan cuando el propietario del inmueble es la Iglesia, en este caso la diócesis de Osma, se deben realizar dentro de los convenios que la Junta suscribe con cada una de las diócesis y, por lo tanto, es la diócesis la que debería solicitar dentro de ese convenio que la Junta actuara en la Iglesia. Entonces, yo, evidentemente, ya les digo que por parte de la Junta de Castilla y León no se va a atender esta petición y desde este grupo tampoco vamos a aprobar esta proposición no de ley. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la señora procuradora, doña Leila Vanessa García Macarrón. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones. Señor Igea, usted apoye esta iniciativa. No tenga dilema moral en esto, en otras cosas sí, pero en esto no hace falta. Señor Suárez Arca, sé que disfruta más discutiendo con el señor Igea que apoyándome a mí, pero alguna vez conseguiré revertir esta situación, la tendencia. Queremos que se declare bien de interés cultural, pero antes de eso, que no es lo prioritario, está el punto 2 de la propuesta de resolución. Ante el actual estado de ruina, junto al propietario del edificio, evaluar la situación y poner en marcha las medidas necesarias para evitar su derrumbe. Esto sí que es prioritario, porque si esperamos a que se declare bien de interés cultural, se nos ha caído la Iglesia y entonces ya no hay remedio. Que los propietarios sean los responsables prioritarios no significa que la Junta de Castilla y León no pueda actuar, no tenga esa obligación de custodia, conservación y rehabilitación subsidiaria. Esto viene en el artículo 1 de la Ley 7/2024. El patrimonio cultural de Castilla y León debe protegerse y transmitirse a las generaciones futuras. El artículo 2 establece que corresponde garantizar la gestión sostenible de ese patrimonio a los poderes públicos y el artículo 3 señala que esa gestión sostenible comprende la gestión sostenible del patrimonio cultural de Castilla y León y que se regirá por los siguientes principios de preservación o salvaguarda y de conservación preventiva para asegurar la pervivencia del bien desde el punto de vista técnico y económico. Es decir, que sí existe una responsabilidad de la Junta, aunque sea con carácter supletorio. Y, bueno, también es sabido que excusarse en que no se va a reparar un bien porque los propietarios no lo hacen, cuando sabiendo que un propietario no tiene los fondos suficientes para acometer estas obras tan importantes, pero la Junta sí, pues bueno. Vamos a ver, señor Martín Benito, siempre es un placer escuchar sus intervenciones y sus defensas, y yo personalmente aprendo muchísimo con ellas. Gracias por su apoyo. Señora Coelho, no hace falta reconstruirla entera, es solamente consolidarla, que no cuesta tanto y que para eso están las partidas presupuestarias que tiene la Comisión de Cultura, para estos arreglos. Esta consolidación, no hacerla entera. Señorías, por favor, guarden silencio. Ya le transmitiremos a la diócesis, de todas formas, que lo pidan ellos, a ver si consiguen algo. Aún así, lo que pretendíamos con esta iniciativa era iniciar el expediente para la declaración de la Iglesia como bien de interés cultural, reconociendo su valor histórico, artístico y cultural. Realizar intervenciones urgentes para asegurar la estabilidad estructural del edificio. Desarrollar un proyecto de restauración que recupere las características originales del templo, respetando su integridad y autenticidad. Implementar medidas de seguridad para prevenir futuros saqueos y garantizar la integridad de los elementos patrimoniales restantes. Y, por último, fomentar el conocimiento y la valoración de la Iglesia a través de actividades culturales, educativas y turísticas que involucren a la comunidad local y atraigan visitantes e investigadores. Y todo esto no se va a poder llevar a cabo porque van a votar en contra. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En consecuencia, votos emitidos 18, votos a favor 8, votos en contra 10. Queda rechazada la proposición no de ley debatida. Sin más asuntos.